Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta oportunidad, sí, a hablar sobre un tema muy importante. Sí, el día de hoy vamos a hablar de todo lo que concierne a la parte de operación y mantenimiento de coches, ¿sí? Es importante que a la hora de nosotros hablar sobre este tema, sepamos pues qué es una cocha y bueno, ver cómo es que así mm, nace o se desarrolla y para qué sirve una cocha, ¿sí? Es claro que las cochas, al igual que eh, muchas actividades que se realizan en la actualidad, es una actividad que se realiza con la finalidad de poder beneficiar a no solamente a la sociedad como tal o a la comunidad, sino también el aspecto ambiental y el aspecto de la agricultura, que es algo que vamos a ver más adelante. Sí, es un tema muy interesante. Obviamente, hay de eso en la actualidad se ha creado y se habla bastante de los proyectos. Por ejemplo, un proyecto muy conocido como el de Sierra Azul, que es un proyecto que obviamente viene realizándose día a día con la finalidad pues de poder permitir la captación, ¿no? y la reserva de agua producto de las lluvias que se realizan en dichos sectores. Entonces, desde ello nace la importancia de poder pues saber y conocer acerca sobre lo que son estas cochas. Y no solamente saber y conocerlas, sino también darle cuál es su proceso de operación y su proceso de mantenimiento. Como todo, bueno, podríamos decir, al igual que todo equipo, todo material, necesita un mantenimiento, ¿sí? Uno, saber operarlo y dos, un mantenimiento. Es decir, cómo se opera, cómo se utiliza y cuál es el mantenimiento que se le debe dar. ¿Por qué es importante esto? Porque si no realizamos una buena operación y a eso le sumamos que no le realicemos mantenimiento a estas cochas, pues lo que vamos a tener son problemas. Problemas que a la larga nos van a perjudicar y nos van digamos, a traer problemas. Para ello es importante entonces conocer y saber cuál es la operación y el mantenimiento de las cochas. Entonces, es importante que al iniciar nosotros a este curso, como les mencioné, es importante definir qué es una cocha, ¿sí? Pero antes de ello es importante mencionarles que en el Perú actualmente, desde el 2017 aproximadamente, ¿no? Se promueve la siembra y cosecha de agua, que es algo que en la actualidad pues existe bastante en el Perú. Y debido a esto pues se ha creado producto de la escasez por el cambio climático, ¿sí? Funcionando pues así técnicas ancestrales y actuales, la cual se ha logrado incrementar más de 40 millones de metros cúbicos de agua en los cabeceras de cuencas de los 16 departamentos que en el Perú existen. Producto entonces de esta escasez hídrica, que es producto del cambio climático que en la actualidad vemos, ¿sí? Se crea este proyecto de siembra y cosecha de agua, que como bien ahí ustedes pueden ver, prácticamente desde 2017 se viene promoviendo esta siembra y cosecha de agua, y con la finalidad, pues como le digo, de poder beneficiar a las comunidades, no solamente en el aspecto de la agricultura, sino también la ganadería y el medio ambiente. ¿Sí? Obviamente esto se ha creado, pues, como bien lo menciona, funcionando técnicas ancestrales, las cuales se utilizan, pues, barro, piedras, ¿no? que podemos encontrar en la zona y algunas, pues, actuales, como son ya más eh, sofisticadas, podríamos decir así, que es el uso, pues, de concreto, materiales de concreto, que también se utilizan, pero que obviamente el costo es un poco más alto. Sin embargo, ambas funcionan y ambas se realizan en la actualidad, pues con este objetivo de poder beneficiar a la población en general. Obviamente esto ha logrado pues que en la actualidad se incremente más de 40 millones de metros cúbicos de agua, los cuales esto beneficia sin lugar a duda pues el medio ambiente y asimismo beneficia a la población debido a que esta agua la pueden utilizar en los momentos que digamos escasea las precipitaciones, ¿sí? Y obviamente esto no solamente es en un lugar, sino a nivel general en el Perú, en los 16 departamentos se realiza esta siembra y cosecha de agua, ¿ok? Luego de ello,
pues vamos a hablar, y es lo que yo les había mencionado, ¿sí? Que es importante que mencionemos y hablemos acerca sobre los conceptos de qué es una cocha, ¿sí? Entonces, para poder nosotros definir una cocha, podríamos decir que entonces las cochas son pequeños vasos de almacenamiento de aguas naturales que obviamente retienen temporal o permanentemente el agua de las lluvias. Ahora, acá dicen pequeños vasos, vasos se refiere al reservorio, obviamente, ¿sí? Naturalmente son pequeños en algunos lugares, en algunos sectores del país, departamentos, vamos a ver que no son, o no, mejor dicho, no se les puede llamar pequeños vasos de almacenamiento, sino que son grandes. Sin embargo, en la mayoría, pues, estos tipos de cocha, ¿sí? Almacenan una buena cantidad de agua, las cuales son de fuentes naturales, producto, pues, como le mencioné, de las lluvias, de las precipitaciones que se realizan, y dado que la escasez del agua es muy notoria en algunos departamentos, pues, para que no haya esa escasez y no haya la falta de agua, que es muy importante, sabemos que el agua, digamos, el material vital, ¿sí? Que uno necesita, ese recurso primario que nosotros necesitamos, ya que muchas veces nosotros como personas podremos vivir de repente dejando de comer quizás un día o 2 días, pero dejar de tomar agua 1 o 2 días, nos vamos a deshidratar y a la larga eso va a contraer que nosotros podamos incluso llegar a la muerte, ¿no? Al igual que ello, las plantas, los animales necesitan agua. Entonces, por eso es que estas cochas pues tienen ese objetivo de poder almacenar o reservar el agua para las futuras épocas, ¿no? En las cuales hay escasez de agua. ¿Ok? Bueno, esto obviamente contribuye, ¿no? Se contribuyen en holladas naturales de terreno usando materiales de la zona, ¿sí? Lo que había mencionado en la presentación anterior. Pues se utiliza muchas veces piedra, tierra, barro, ¿no? Para poder almacenar y luego infiltrar el agua, ¿ok? Esto es lo que nosotros conocemos o se conoce como coche, ¿ok? Entonces, un proyecto muy importante y que ayuda bastante, sin duda alguna, en la actualidad a muchas familias en general, brindándole pues ese recurso hídrico primario que nosotros necesitamos. Luego de ello, es importante mencionar, ¿sí? Y también hacer hincapié pues a ciertos conceptos, obviamente, y aquí en esta imagen que ustedes pueden ver, ¿no? Un modelo de siembra y cosecha de agua. Esto es lo que es una siembra y cosecha de agua, ¿ok? Agua natural, ¿sí? Obviamente producto de las precipitaciones, que a raíz, obviamente, ¿no? De las alturas, ¿no? De los cerros, que obviamente cae el agua y llega y se encocha pues en uno de estos reservorios, las cuales dependiendo pues del volumen o de la capacidad, tendrán una determinada, digamos, metros cúbicos de agua. Para ello, es importante que no solamente tengamos un reservorio, sino también tengamos una parte importante de esta siembra y cosecha de agua, es un aliviadero. ¿Que es un aliviadero? Es aquel, pues, que va, digamos, a poder mantener bajo un determinado volumen de metros cúbicos de agua mi reservorio, o mi cocha, mejor dicho, ¿ok? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros de repente, un ejemplo, ¿no? Tenemos un vaso, le llenamos de agua. Ya está por la mitad, obviamente, sigo llenando de agua, pero, digamos, el vaso no tiene, digamos, un defogue, sigue, digamos, llenándose. Llega un punto en el que yo le echo más agua y se va a rebosar. ¿Qué es lo que va a ocasionar eso? Que obviamente, ¿no? Se pierde el agua, y no solamente que se pierde el agua, sino que puede, digamos, almacenarse o encochar o causar ciertos problemas a la hora de derramarse el agua. Parte de los proyectos de siembra y cosecha de agua, y hablando de las cochas en especial, ¿sí? Un aliviadero hace pues que entonces no haya ese derrame, fugas o escapatorias de agua, los cuales muchas veces se han visto, y cuando no se tiene este aliviadero, pues tenemos problemas, ¿no? A la hora de poder almacenar esta reserva de agua.
Entonces, por ello es que se le hace un pequeño aliviadero. Y los diques, como tal, vienen a ser esta fuente en la cual nosotros vamos a poder cosechar el agua que está en la parte interna y que muchas veces algunos pueden utilizarlo a través de filtros, ¿no? Y en la parte de abajo es donde se va, digamos, a reseccionar el agua que, digamos, nosotros requerimos o utilizamos en el día a día. ¿Sí? Esto, en resumidas partes, ¿no? Es lo que es una siembra y cosecha de agua y en general es lo que conforma las cochas, sus partes que son el aliviadero y los diques. ¿Sí? Entonces, esto de acá, que quede claro, es algo muy importante y que en la actualidad, pues, como les digo y les vuelvo a repetir, es algo que se viene ejecutando en el día a día. Luego de ello, es importante mencionar y conocer, pues, que esto brinda, ¿no?, a los agricultores que habitan, digamos, en zonas altas, básicamente, ¿no?, agua para sus cultivos durante todo el año. ¿No? Esto es uno de los beneficios, entonces, que nos proporciona o nos brinda, desde luego, la siembra y cosecha de agua. Un proyecto que sin duda alguna no solamente a nivel, digamos, de las zonas altas, sino en general, puede traer consigo más adelante, ¿no? Y no solamente en la actualidad, sino más adelante, o buenos resultados, dado que por la escasez del agua que en la actualidad existe, producto de la explotación, ¿no?, del agua, estas siembras y cosechas de agua para futuro van a ser, digamos, las principales fuentes, ¿no?, de reserva y almacenamiento de agua que va a poder aliviar esta escasez de agua. ¿Sí? Entonces, como ustedes podrán ver, los agricultores se benefician pues producto de este proyecto que sin duda alguna hace pues que sus cultivos, ¿no?, digamos todos sus campos queden, digamos, expuestos pues a poder sembrar y cosechar y de esa manera también poder crecer, no solamente en el aspecto cultural, sino también en el aspecto económico, dado que muchas familias, y en la actualidad también se ve, obviamente, tienen como fuente de ingreso, ¿no?, las ventas y las cosechas de sus frutas, las cosechas de sus hortalizas, que obviamente son un proyecto muy importante que ellos utilizan para poder, digamos, crecer su economía y poder, digamos, abastecerse de recursos. Esto es algo que, sin duda alguna, como les menciono, pues beneficia bastante a la población. ¿Ok? Y obviamente, no solamente en el aspecto agrícola, sino que también en la conservación del medio ambiente, obviamente, empoderando pues a las comunidades y contribuyendo a su desarrollo. ¿Sí? Entonces, no solamente el aspecto agrícola se ve beneficiado, sino que también el aspecto del medio ambiente. ¿Por qué hablamos del aspecto del medio ambiente? Sin duda alguna, estas aguas que se almacenan en las cochas ayudan pues a que, digamos, se le pueda dar un aspecto paisajístico muy agradable, ¿sí? Y no solamente el aspecto paisajístico, sino que eso también atrae a animales. En una zona desértica, obviamente, ¿ustedes creen que puede haber animales? De hecho que no, ¿no? Vuelvo a repetir, el factor hídrico es muy importante. No podemos vivir sin el recurso hídrico, no solamente para tomar agua, sino también para de repente lavar, ¿no?, para poder utilizarlo para cocinar nuestros alimentos. O sea, en todos los aspectos se utiliza bastante el agua. ¿Ya? Entonces, por ello es que estas aguas o estas cochas, ¿no?, ayudan pues a que pueda atraer no solamente la vegetación, sino también atraer animales que pueden ser aves, ¿no? Algunos de repente camélidos que puedan, digamos, atraer para que puedan, digamos, aportar el aspecto ambiental y conservación del medio ambiente. Entonces, esto es lo que nosotros también tenemos que ver como parte del proyecto de siembra y cosechas de agua. Esto de acá, obviamente, es una cocha, y fíjense, esto es lo que yo les había mencionado. Este es el aliviadero, fíjense, esto de acá que ustedes pueden ver acá es un aliviadero, estas son las cochas, y aquí tienen los diques, ¿sí?, que es, digamos, la parte en la cual uno va
a poder, digamos, extraer el agua para su posterior uso. Este es lo que habíamos visto en la imagen anterior, dado pero que esta es solamente una imagen en el aspecto real, básicamente, cocha de Tanahuanaco, Tanahuacocha. Esto básicamente queda en Chupamarca, ¿sí? Huancavelica, una cocha que en esas zonas se almacena pues a gran escala la cantidad de agua para poder utilizarlo en sus diferentes cultivos y en sus diferentes usos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de cocha? Obviamente tenemos cochas de agua o de almacenamiento que básicamente son utilizados en terrenos que no infiltra el agua, es decir, básicamente en suelos arcillosos. Cuando hablamos de suelos arcillosos, son aquellos suelos que tienen esa capacidad, pues obviamente, de poder, digamos, impedir el ingreso o la infiltración del agua a zonas profundas. El suelo arcilloso tiene una capacidad alta de poder retener el agua y no solamente de retener, sino también de almacenar, dado que debido a su densidad y a su capacidad de poder, digamos, eh, permitir que el agua no pueda percolar e infiltrar y drenar en sus diferentes aspectos. Estas cochas de agua de almacenamiento entonces son aquellos lugares, cochas en las cuales se realiza en terrenos que no infiltran el agua. Básicamente, como les vuelvo a mencionar, suelos arcillosos. Luego tenemos siembras digamos, de agua o de recarga de acuíferos, los cuales instalan o se realizan en terrenos que infiltran el agua, es decir, básicamente suelos arenosos. ¿Sí? A diferencia del anterior, de las cosechas de agua de almacenamiento, las siembras de agua o de recarga de acuíferos son aquellas pues, que se realizan en suelos arenosos donde el agua puede infiltrar, drenar, percolar y esto pues permite entonces que muchas veces esa agua se pierda. ¿Ok? Entonces, esta siembra de agua obviamente sirve obviamente solamente para poder recargar los acuíferos, es decir, aquellos, digamos, que nosotros podemos utilizar en algún momento para poder de repente almacenar, o en algunos casos quizás, ¿no? Fuentes de pozos ciegos que podamos tener en la zona, pues es importante que los pozos funcionen de acuerdo a la capacidad que tiene, digamos, el acuífero. La capacidad de agua que tiene nuestro acuífero es importante poder recargarla, ya que si no la recargamos, obviamente vamos a tener escasez de agua. Entonces, esa siembra de agua de recarga de acuíferos es importante en suelos arenosos. Y luego tenemos la mixta de siembra y cosecha que sirve pues para almacenar y recargar los, los lugares o los sectores. ¿Sí? Entonces, estos son los tres tipos de cochas que tenemos en la actualidad que se presentan y que es muy importante conocerlas y mencionarlas desde luego para poder ver cuáles, digamos, los aspectos en los cuales yo me encuentro y los cuales yo debo de seguir para poder tener una buena reserva de agua en mi sector. Ahora, hay elementos que obviamente tiene un dique. ¿Sí? Habíamos visto y sabemos que es un dique, mejor dicho, y una cocha. Entonces, dentro de la cocha, ¿se acuerdan que yo les mencioné que tenía partes, obviamente? Está formada, pues, obviamente, por el dique, por la toma de captación, la caja de válvulas y el aliviadero. Entonces, vamos a ver cuáles son estas funciones. El dique, ya lo había mencionado, para poder eh, capturar el agua, la toma de captación, que es por donde pasa, digamos, el agua hacia las cochas, la caja de válvulas, que es parte, digamos, del dique, que sirve para poder, digamos, controlar el agua, y el aliviadero, que también lo mencioné, es para poder, digamos, evitar cualquier tipo de desborde, fugas que puedan haber en las cochas. ¿Sí? La operación básicamente consiste en que una vez culminada la construcción del dique, debemos de seguir ciertos pasos. La pregunta es, ¿cuáles son estos pasos? Bien, como punto número uno, básicamente es que una vez terminada la construcción del dique, es necesario obviamente organizar a los usuarios para la operación y mantenimiento a fin de dar pues sostenibilidad técnica social del proyecto. Una vez que ya se ha realizado el dique, obviamente, entonces
las diferentes personas involucradas en este proyecto, pues van a organizar, ¿no? Obviamente una pequeña reunión, ¿no? En la cual pues ellos van a poder, digamos, brindarle a los usuarios y a los beneficiarios, obviamente, cuál van a ser, digamos, los proyectos de operación y mantenimiento con la finalidad pues de que ellos puedan conocer y saber también acerca sobre estas siembras y cosechas de agua. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha realizado pues este proyecto, es importante tenerlo en cuenta como punto número uno. Luego de ello, es importante que durante el primer año, ojo, durante el primer año, las cochas pues se ha llenado solamente hasta el 50% de su capacidad. ¿Por qué 50%? Porque obviamente es una cocha que recién se está adaptando y obviamente tiene que, digamos, poder conocer, digamos, cuáles son las falencias que puedan haber una vez que ya le hemos, digamos, llenado al 50% y no hay ningún error, no hay ninguna falla, ningún desborde, ninguna fuga, ya podemos, digamos, para el segundo año, o mejor dicho, del primer año en adelante, podemos llenarlo a una capacidad, pues, del 90%, nunca llegando, obviamente, al 100%, dado que en algunos casos esto, si llegamos al 100% puede traernos problemas a la hora de poder, digamos, reseccionar estas fuentes de agua. Entonces, ahí tienen parte de las operaciones que son muy importantes considerarlas dentro, ¿no?, del desarrollo de estas cochas. Luego de ello, también es importante como punto número 3 que después del año de operatividad, es decir, una vez que se ha llenado al 50%, si la cocha obviamente se llega a embalsar y se rebosa, que obviamente es lo que tenemos que evitar, por eso les digo que en el primer, digamos, año se cosecha solamente, digamos, a 50%, ¿sí? Entonces, para evitar que se rebalse y se rebose, obviamente, si después de este año no se ha realizado ningún desembalse, ningún rebalse, se recomienda que se mantenga abierta la válvula durante los primeros meses para la temporada de lluvia. Es decir, dentro del dique, obviamente, hay una válvula, la cual vamos a ver más adelante, y esa válvula obviamente tiene que estar abierta. ¿Por qué abierta? Para evitar, pues obviamente, como les digo, que llegue a llenarse el ciento de la cocha. Nunca es recomendable ni se recomienda que las cochas se llenen al 100%, dado que esto puede crear problemas, conflictos, y no solamente problemas y conflictos, sino perjudicar, digamos, a la población en general que ha, digamos, puesto su grano de arena para poder, digamos, realizar estas siembras y cosechas de agua. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es abrir las válvulas para poder permitir, pues, el desfogue del agua que muchas veces puede ocasionar problemas. ¿Sí? Y como cuarto, pues, en lluvias, el nivel de vaso, obviamente que este reservorio se hace descender al notarse tormentas para dejar espacio al agua de avenidas. Se recomienda obviamente construir barrajes, ¿no?, de contención en la parte externa para evitar el arrastre de sedimento. Bien. Una de las fuentes, mejor dicho, uno de los problemas en la actualidad es cuando muchas veces las aguas que obviamente vienen de las alturas, producto de las precipitaciones, vienen con sedimentos. ¿Sí? ¿Cuáles son los sedimentos? Muchas veces son sólidos en suspensión. Cuando hablamos de sólidos en suspensión, pues hablamos de limo, arcilla, piedras, gravas, cascajos, ¿sí?, que muchas veces son arrastrados, pues, producto de la fuerza del agua. Y estos, digamos, sedimentos o materiales sólidos en suspensión, muchas veces crean ciertos problemas dentro de las cochas, obstrucciones, eh, no llegan, digamos, digamos, a cubrirse el 100% de la cocha, ya que muchas veces las piedras cuando están dentro de las cochas ocupan un determinado volumen y ahí estamos perdiendo, digamos, espacio para poder almacenar el agua. Entonces, y no solamente eso también como tal, sino que puede ocasionar problemas de fuga, ya que como ustedes sabrán, las capacidades que tienen, digamos, el agua de arrastrar las piedras es tan fuerte que muchas veces crean, digamos, perforaciones, ¿no?, que muchas veces pueden ser motivo de desfogue o de pérdida de agua.
Entonces, por ello es importante construir barrajes, que básicamente son como estructuras de contención, como tipo barreras, que impiden, pues, o evitan que estos sedimentos o materiales sólidos en suspensión puedan ingresar a las cochas. Esto es algo que también debemos de considerarlo y como parte de la operación de estas siembras y cosechas de agua. ¿Ok? Ahí tienen entonces un ejemplo, ¿no? De dos personas que uno le pregunta por qué dejar abierta la válvula y cuándo debe de cerrarla. Y obviamente la persona que está encargada de, obviamente, de la cocha le responde de que para poder apoyar la descarga del aliviadero, se abre la válvula y luego la pregunta es ¿cuándo la cierro? La se cierra pues semanas antes de la finalización del periodo de lluvia. Es decir, yo no puedo esperar a que la lluvia termine y recién voy a cerrar la válvula. Tengo que cerrar las semanas antes, obviamente, para poder completar esa falta de agua que se ha originado producto de que la válvula ha estado abierta. ¿Sí? Entonces, semanas antes de que ya sepamos de que, por ejemplo, en los sectores de las zonas altoandinas, muchas veces ya uno conoce las fechas aproximadas o las semanas aproximadas en las cuales ya va a dejar de precipitar o de haber lluvia. Entonces, como ya se sabe más o menos en qué tiempo va a dejar de llover, ya en base a ello se cierra la válvula, digamos, de la cocha para poder, digamos, evitar que esto no se pueda llenar, digamos, al 90%. Entonces, ahí tienen un claro ejemplo de cómo es la operación de este sistema de cochas. Entonces, es muy importante y como ustedes pueden ver acá, obviamente se utilizan materiales naturales, ¿no? De la zona, obviamente, se recicla las piedras, como le vuelvo a repetir, los cascajos, ¿no? Algunas gravas que se utilizan, los barros, la misma arcilla, ¿no? Una vez que se ha instalado, por ejemplo, estas piedras, en la parte interna, el barro, obviamente se tarrajea y se forma una pequeña, digamos, piscina o reservorio. Pues estos son los materiales que obviamente uno puede utilizar, ¿no? De manera natural en la zona donde está instalando o está creando pues una siembra y cosecha de agua. Como le dije, también existen factores que en la actualidad existen más actuales, que es el uso de concreto, obviamente, y cemento, ladrillos, columnas de fierro que también se utilizan para poder realizar y construir estas siembras y cosechas de agua. Sin embargo, el costo es mucho más significativo en comparación de las cochas naturales. Entonces, eso ya depende mucho de, digamos, del aspecto económico de la población que pretende, pues, instalar o armar, digamos, en este caso, sus cochas para su población. ¿Sí? Esto es lo que les quería mostrar acerca sobre el tema de los materiales naturales que se utilizan para la siembra y cosecha de agua. Entonces, el mantenimiento, una vez que ya hemos visto la operación, obviamente, de estas cochas, es importante saber acerca sobre el mantenimiento. Y obviamente el mantenimiento se realiza en dos etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Mantenimiento preventivo y mantenimiento de reposición. Y son dos tipos de mantenimientos que en la actualidad se realizan y obviamente es importante conocerlos cada uno de ellos. Importante que dentro de las siembra y cosecha de agua y en las cochas hagan reuniones, comités, ¿no? Con la población en general involucrada para que también puedan conocer y saber acerca del uso y la prevención de estas siembras de cochas, ¿no? Para la población en general. Bien, el mantenimiento preventivo entonces tiene que ver mucho con el mantenimiento de la caja de válvulas. Esto es lo que nosotros conocemos y sabemos acerca sobre la caja de válvulas. Es decir, voy a retroceder este de acá. ¿Ven esta cajita que está acá? A ver, no sé si se puede. Ok, ahí está. Esto de acá. Esta cajita que está acá, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Estas son las cajas de válvula. ¿Qué hay dentro de esta caja? Pues es lo que nosotros podemos ver acá.
¿sí? Obviamente una pequeña tubo, ¿no? Con una válvula en su interior que le permite abrir y cerrar el ingreso y la salida de agua. Obviamente, esto de acá obviamente va a depender mucho del mantenimiento que se le dé, porque obviamente el agua que digamos, se encocha o se reserva en estas reservorios, muchas veces pueden tener cualquier tipo de sedimento. Y por más que muchas veces se evita el ingreso de sedimentos, siempre ingresa y es importante que se le dé un mantenimiento. Para ello, entonces, se debe tener un control de la caja de válvulas, obviamente detectando elementos extraños como tipo óxido, ¿no? Dentro y fuera de la estructura, no solamente la parte interna, sino también la parte externa, realizando obviamente limpieza y desalojo de sedimentos en el fondo de la caja. Entonces, el mantenimiento, obviamente, de la caja de válvulas es muy importante. Esto va a permitir que haya cualquier tipo de obstrucción, ¿no? Y digamos, esto me puede ocasionar que a la larga la cocha se pueda rebalsar y pueda tener problemas a futuro. Entonces, estos mantenimientos de válvulas son muy importantes. En algunos casos, algunos le ponen un caudalímetro también. ¿Qué es un caudalímetro? Es un equipo, ¿no? Una herramienta que te permite medir los volúmenes de agua. Y con ello puedes saber cuánto es la cantidad de volúmenes de agua que uno va consumiendo en el día a día. Estos caudalímetros entonces tienen esa capacidad de poder permitirnos y de conocer cuánto es el volumen que estamos consumiendo en, digamos, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y obviamente se lleva un reporte diario del volumen que se está consumiendo y cuál es lo que falta, digamos, reponer a la cocha para que no pueda, digamos, secarse o escasear el agua. El mantenimiento de las rejillas, que son parte de los diques, obviamente, es importante aquí revisar mensualmente como máximo, ¿sí? La caja de captación o de toma. Y obviamente se debe limpiar las rejillas, la acumulación de los sedimentos, además de las partes metálicas, deben pintarse para evitar el óxido. Como les había mencionado entonces, es imposible evitar, ¿no?, el ingreso de sedimentos en las cochas. Por más que le pongamos de repente alguna barrera, ¿no?, que pueda, digamos, o una cortina que impida el ingreso de sedimentos, siempre van a ingresar una pequeña cantidad de sedimentos, principalmente, ¿no?, arcillas, limos y arenas, que son materiales pequeños, ¿no?, y que pueden ingresar fácilmente a la cocha. Entonces, el mantenimiento de las rejillas es muy importante, sobre todo para la captación de agua, que es la parte donde nosotros vamos a, digamos, a almacenar y a capturar esa agua para la cocha. Uno de los datos muy importantes que va ligado también a la presentación anterior es que al ser materiales de metal, obviamente muchas veces en contacto con el agua empieza a reducirse. Reducción, no me hablo de disminución, sino estoy hablando de reducción del aspecto químico. Sabemos que reducción y oxidación son procesos químicos que se realizan producto pues de la intervención del agua y del oxígeno. Cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de presencia de oxígeno. Su mismo nombre lo dice, oxidación. Y cuando hablamos de reducción, es la presencia de agua, ¿sí? Hay elementos que por ejemplo, que se encuentran en el agua y que una vez cuando son aplicados, digamos, al suelo o entran en contacto con el suelo, empiezan de repente a oxidarse, porque en el suelo vamos a encontrar oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí crea un proceso físico-químico que da lugar pues a la creación de un nuevo producto que obviamente puede ocasionar, que muchas veces puede ser beneficiar o puede perjudicar, ¿sí? Sin embargo, ya un poco volviendo al tema, es importante entonces que estos materiales de metal, obviamente, se pueda pintar, ¿no?, con algún tipo de pintura, con la finalidad de que estos metales no entren en contacto con el agua directa, de manera directa,
y así pues pueda desarrollarse una oxidación. A lo largo, a la larga, cuando se oxida o se entre en contacto estos metales con el agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos metales? Se van a terminar rompiendo, ¿no? Se van a perder y obviamente esto es un costo que muchas veces tenemos que evitar. Y para ello, pues obviamente se forra o se pinta estos materiales de metal con algún tipo de pintura para evitar el problema de oxidación. ¿Sí? Como dice aquí en la imagen, no olvidarse de lijar y pintar con pintura anticorrosiva. ¿Sí? Esto es como parte del mantenimiento de las rejillas. Luego viene la revisión del estado de dique. Y cuando hablamos de la revisión del estado de dique, obviamente, cuando el talud, que es la parte, digamos, donde se puede, digamos, el camino donde va el agua, obviamente, está mojado y descienda el nivel de agua del vaso, obviamente, se debe visualizar si presenta agujeros o daños del talud producto de erosión. Hay erosiones eólicas, ¿sí? Erosiones hídricas, que muchas veces alteran el llenado de estas cochas. Lo importante es que cuando esté esto mojado, ¿no? Y veamos que el nivel del agua empieza a descender, tenemos que tomar las medidas correctivas del poder utilizar menos volumen de agua y, digamos, traer el agua de las alturas para poder, digamos, rellenar y completar el volumen de agua de nuestra cocha. En épocas secas, a diferencia, por ejemplo, cuando la cocha está sin agua, se debe realizar obviamente y aprovechar, ¿no? En limpiar de las trampas de sedimentos de la cara interna del dique y rellenar pues con tierras arcillosas los espacios erosionados. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, las cochas, digamos, secas, digamos, sin agua, es momento de aprovechar, digamos, la oportunidad de poder limpiar cual- cualquier tipo de sedimento o rastrojo que se encuentre en la parte interna y obviamente puedes rellenar aquellos espacios donde han sido erosionados. Vuelvo a repetir, ¿no? Las cochas traen consigo ciertos sedimentos y estos sedimentos muchas veces ah, ocasionan pues cualquier tipo de erosión, ¿no? Y puede ocasionar cualquier tipo de agujero y esto puede ocasionar pues que se cree, digamos, un rebalse de agua a zonas, digamos, que puedan estar alguna familia y esto pues perjudica obviamente no solamente a las familias, sino también a la población en general. Entonces ahí tienen que es muy importante conocer entonces acerca sobre lo que es la revisión del estado del dique. Bueno, este es un claro ejemplo del cuerpo del dique. Fíjense, diferentes tipos de almacenamientos de eh, cochas de agua, en algunos casos, aquí por ejemplo, ichus, ¿no? Crecen obviamente alrededor y le dan otro aspecto obviamente visual, paisajístico. Estos son los aliviaderos, ¿no? Acá están los diques, igual acá fíjense, se ha construido de piedra, ¿no? No es material de concreto, sino de piedra y obviamente se ha rellenado o se ha tapado obviamente con barro o con arcilla para evitar pues las fugas de agua. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos y sabemos acerca sobre lo que son las cochas y sus partes que lo conforman. La limpieza del lavadero, ¿no? Que básicamente consiste en revisar mensualmente el lavadero, la cual se debe de realizar la limpieza de acumulación de sedimentos u objetos extraños que obstruyan el paso del agua. Esto en el limpiadero, entonces, si no se le realiza una limpieza, un mantenimiento, ¿no? De cualquier sedimento extraño que pueda estar dentro del alivadero, puede ocasionar que se obstruya el agua y a la larga el agua lo que va a hacer es concentrarse más, aumentar su volumen y esto puede crear consigo rebalses. Entonces, como le vuelvo a mencionar, el alivadero es para poder mantener el agua de las cochas bajo un determinado volumen y que ese volumen sea estándar y que siempre se encuentre bajo ese nivel. Si no tenemos este alivadero, y peor aún,
lo tenemos, pero no le realizamos ningún mantenimiento, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que obviamente esto, este, digamos, ingreso o salida se obstruya y no pueda haber, digamos, salida. Entonces, por eso es importante que le demos una limpieza a los bordes, ¿no? En la parte interna de estos aliviaderos para que el agua pueda correr fácilmente y no tenga impedimentos a la hora de poder, digamos, recorrer estos aliviaderos. ¿Sí? Luego tenemos los mantenimientos de reposición, que por la naturaleza del comportamiento del suelo, bueno, tienen una cierta estabilidad y funcionamiento después de un evento, obviamente, como temblores, terremotos, lluvias y granizadas extremas, de manera que si se presenta daños inmediatamente, se tiene que realizar una inspección especialista para poder solucionar el proyecto presupuestal. Cuando llegamos a este punto de tener problemas, ¿no? Y llamar a un especialista, muchas veces los costos se nos incrementan, ¿sí? Entonces es importante que antes de poder ver cualquier tipo de problema que pueda haber en mis cochas, informar y en base a eso darle una solución. No esperar que la solución crezca, que el problema crezca para recién darle, digamos, una solución. Entonces, a eso se refiere con el mantenimiento de reposición, en la cual pues garantiza de manera eficaz e inmediata la inspección de una persona capacitada, que obviamente va a darle las posibles recomendaciones para poder mejorar el tema del mantenimiento. Eh, la organización de los beneficiarios para la operación y mantenimiento del dique es muy importante, porque obviamente esto va a dar, como he dicho, a que una vez culminada la obra del dique, deberá estar pues bajo la responsabilidad del solicitante y de la comunidad en general, con la finalidad pues de que debe llevar a cabo el mantenimiento constante del dique, elaborando un plan de actividades con los beneficiarios directos del proyecto. Entonces, aquí es importante que realmente se lleve a cabo un programa de mantenimiento y que ese programa de mantenimiento se pueda cumplir día a día. Las actividades que se van a realizar también son muy importantes y esto obviamente, ¿no? Con los beneficiarios directos del proyecto. Asimismo, la comunidad en general también está involucrada en estas cochas que obviamente van a darle pues ese apoyo en general que cada una de las familias necesita. Luego de ello, los, obviamente, representantes de la organización, obviamente, se encargarán pues de organizar a los beneficiarios para las actividades de operación y mantenimiento. Los beneficiarios entonces también involucran bastante el apoyo, ¿no? De la formación de estos diques y de la operación y del mantenimiento, que son básicos, elementales y muy importantes conocerlas a la hora pues de realizar estas siembras y cosechas de agua. Vuelvo a repetir, no solamente es, digamos, hacer un pequeño reservorio y almacenar el agua, sino que requiere ciertos tipos de operación y mantenimiento que acabamos de ver. Entonces, esas operaciones que nosotros habíamos mencionado se deben de tener en cuenta siempre a la hora de poder trabajar con estos tipos de coches. Y el mantenimiento, que como le dije también al inicio, como todo artefacto, equipo o material, siempre necesita un mantenimiento. Y ese mantenimiento es lo que le va, digamos, a permitir problemas a futuro. ¿Sí? Entonces, los representantes de la organización entonces son los encargados, obviamente, pues de organizar a organizar a los beneficiarios para las actividades de operación y mantenimiento. Bien, aquí entonces, en general, podemos ver que los tesoreros de cada comunidades, ¿sí? Y los secretarios, obviamente, están muy contentos, ¿no? Y alegres por estos proyectos de siembra y cosecha de agua, que obviamente beneficia a todos en general, ¿sí? Este es un claro ejemplo, entonces, de que también tanto los secretarios de cada comunidad, ¿no? Y los tesoreros siempre estén al contacto con estos personas que obviamente se dedican a poder, digamos, darnos esos beneficios y esa información necesaria que necesitamos
para poder darle el mantenimiento y la operación de nuestras cochas. ¿Ok? Esta es otra cocha, fíjense, sin lugar a dudas, grande, como ustedes pueden ver, acá están las personas. Desde un dron se ha tomado esta imagen y fíjense la capacidad tremenda de almacenar agua, que tanto así que las personas se ven como que si fueran unas pequeñas hormigas, ¿no? Pequeñitas se ven a lo largo, y que todo esto que ustedes pueden ver de agua es las cochas. Un proyecto muy importante que obviamente sin duda alguna es digno de poder apreciar y valorar, ya que a través de estos proyectos estamos teniendo buenos beneficios en los diferentes aspectos. ¿Ok? Bien, ahí tienen que estas actividades obviamente se realizan en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Sí, obviamente no solamente la comunidad como tal está involucrada, sino que también obviamente las autoridades como gobiernos regionales y gobiernos locales están íntimamente también relacionados con este proyecto que obviamente les beneficia a ellos también y les dan, digamos, este aporte, digamos, ejemplar a la población y a la comunidad en general. Fíjense, estos campos verdes, como les volví a repetir, ¿no? Les va a dar, digamos, un ecosistema más hermoso, ¿no? Un detalle más significativo de paisajismo que obviamente se refleja a través de la presencia de campos verdes. Y estos canales, que al igual que lo anterior, es importante que se limpien, ¿no? Cuando veamos que hay, digamos, problemas en la llegada del agua a las cochas, siempre es bueno revisar todo el camino de los canales para poder darle, digamos, la limpieza adecuada y en este caso puede ingresar el agua libremente hacia las cochas. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es digamos, en modo de resumen, ¿sí? Hablar acerca sobre todo lo que es el proceso de siembra y cosecha de las cochas, ¿no? Mantenimiento, la operación que necesitamos y que es importante verlas para poder tenerlas en cuenta a la hora de establecer estos proyectos de cochas. ¿Sí? No sé si hasta aquí ha quedado claro. Sí, dudas, consultas. Bien, acá hay un material adicional, sí, que como ustedes pueden ver ahí, habla acerca sobre lo que son las siembras y cosechas de agua. ¿Sí? Ahí ustedes van a poder ver para qué nos sirve sembrar y cosechar agua, ¿no? Algunos conceptos que es importante cocinar, que habíamos mencionado, ¿no? Para combatir la escasez del agua, obviamente, cómo se realiza la siembra y cosecha del agua, ¿sí? En diferentes sectores, por ejemplo, para algunos de zonas altas, para algunos de zonas bajas, para algunos de zonas medias, es importante considerarlos. ¿Cómo realizamos entonces la siembra y cosecha de agua? Es importante conocerla, qué tipos de cochas se pueden construir, cochas naturales y cochas artificiales, cuáles son los conceptos de cada uno de ellos, algunas otras opciones de siembra y cosecha de agua que es importante construir, ¿no? Y obviamente los conceptos tanto naturales como artificiales. La tercera opción, pues obviamente también de la siembra y cosecha de agua, que son, digamos, complementos de la siembra y cosecha de agua, la forestación, ¿no? Y qué plantas son las más adecuadas para que llamen, ¿no? Agua. Ahí tienen entonces eh, un concepto más de lo que son las cochas y las siembras de agua, que también obviamente los voy a adicionar al material el día de hoy para que ustedes puedan revisarlo a detalle, ¿no? Ya en sus casas y puedan, digamos, si tienen cualquier duda o inquietud, obviamente, ahí en la presentación estoy dejando mi número, ¿sí? Y mi correo para que puedan, digamos, contactarme y hacer sus consultas, preguntas o inquietudes que puedan tener, ¿sí? Sin preguntas. Creo que damos por terminado la clase de hoy, agradeciéndole por su participación y por su presencia. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite. ¿Sí?
Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.